hablemos de vinos. Hola, Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Me extrañaron un poquito. Sí, quiero a los que están mirando por YouTube o los que... hizo una sugerencia que no la hablé con Sol, sino con toda la producción, que es la de llevar a 3 botellas para que desarrollemos mejor todas las... Y sobre todo para que no chupen tanto mis compañeros que terminan muy mal. Pero bueno, eso es lo que después de esta columna ya no saben lo que dicen. Y encima hoy viene un consultor importante, ¿viste? Es un tema. Está bien, hay que mantener la cordura y la seriedad. Bueno, todos tintos hoy. Todos tintos, pero miren, hice esto. Vieron que yo me fui de viaje, pero dije, ¿cómo comparto con mi equipo de Continental un poco de mi viaje? Traje un vino de cada una de las bodegas que visité. De así tu que, vivencia. Exactamente. Y vamos a charlar un poquito de cada una de ellas y vamos a ir probando lo que hacen, porque en cada una hay como una historia detrás súper interesante. Así que traje un Beautiful de bodega Malwines, un Chateau Bransen de bodega Vinorum y un Trivento Golden Reserve Malbec. Y la idea es contarles un poquito de cada una y como siempre vamos a hacer nuestra ronda. Y vamos a arrancar con el Beautiful de Malwines, que es una bodeguita que, digo bodeguita porque es pequeña, hace 150.000 botellas. Y el vino principal o el más vendido es este que vamos a tomar nosotros, que es el Beautiful, escrito con B-I-U-T-I F-U-L y con una oruga en la etiqueta, que tiene que ver con esto de la belleza de lo natural, porque es una bodega orgánica que, como les decía, hace 150.000 etiquetas y 75.000, la mitad de su producción, es este vino, que no tiene nada de paso por madera, que según me contaba Matías Fraga, uno de sus dueños, es una representación bien clara de este lugar, de las compuertas en Mendoza, en Luján de Cuyo, y tiene algo muy lindo por si alguno, digo, siguiendo con lo que hablábamos el otro día, quiere armar su viaje. Es una bodega que está íntegramente hecha con containers y con materiales reciclados. La verdad que está súper bueno porque es un poco, digamos, alineado a este concepto de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, de lo orgánico. Entonces, cuando ellos, sobre todo Matías, que es un empresario gastronómico, tiene muchos restaurantes muy conocidos, decide meterse en el mundo del vino porque era algo que lo apasionaba. Dijo que si lo iba a hacer a través de un proyecto sustentable, orgánico, amigable con el medio ambiente, y por eso decidió hacer esta bodega con containers, que me parece que es muy interesante para ir a visitar porque obviamente se diferencia de todas las demás, y hacer este trabajo orgánico con un concepto que tiene que ver con vinos que tal vez alguna vez lo escucharon, que son muy bebibles y muy gastronómicos, dado que él viene de la gastronomía. A veces los vinos vieron que son más difíciles, ¿no? Y bueno, todos los que hace esta bodega con distintas características, más o menos madera, o en este caso nada de madera, son muy amigables y muy bebibles. Y me contaba Matías en la visita algo interesante. En el viñedo en que yo estaba en Las Compuertas, que es 100% orgánico, ellos obviamente se enfrentaron a un problema. De hecho tiene un vino que se llama Violento y tiene una hormiguita en la etiqueta, que fueron las hormigas. Para los que hacen viticultura orgánica, el mayor problema de todos no son las enfermedades ni los hongos, porque es una zona, Mendoza, donde nosotros cultivamos desértica o semidesértica, sino las hormigas. Y él me decía que en su concepto de bodega decidió, obviamente las combaten de manera orgánica y natural, pero decidió perder parte de la producción, pierde el 50% de lo que podría producir, dejándolas estar. Obviamente las combate, pero entre usar algún plaguicida o algún veneno y mantenerse orgánico, prefirió perder parte de su producción antes de utilizar algún agrotóxico en el viñedo, lo cual también habla mucho de un compromiso real con el contexto. Claro, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sienten, chicos? A mí me encantó, Fácil, digamos. Muy fácil de tomar. A ver, estoy esperando el comentario de Lola. No lo tenía. A Lola sí, pero a Juan cada día me sorprende más. ¿Con qué? Yo sé que en tu familia son todos abstemios, pero veo que vos no. No, mi familia es terrible. Okay. A mí me da la sensación de que para hacer un vino, como él dice, fácil de tomar, noto... Tiene cuerpo igual. Tiene potencia y tiene intensidad. Este es para tomarse de a poquito. Este es para tomar de a poquito, sí. Pero tiene esto de la frescura y la fluidez, ¿no? Él, lo que me contaba Matías es... Tiene que ser fácil de tomar, pero tiene que ser rico, ¿no? Muchas veces en las vueltas del vino y de los procesos productivos de los vinos se complejiza mucho, se hace muy denso, se hace difícil de entender, que es parte de, de elecciones que hacen las bodegas. Pero en este caso él fue algo como mucho más plano, mucho más directo, ¿no? Es Malbec. Es 100% Malbec, específicamente es de Campo Los Andes, en Valle de Uco, estas uvas que se utilizan para hacer este vino, y me parece que transmite un poco eso, ¿no? Eso de lo natural, y como él me decía, hay que mirar adentro, y por eso la oruga.
luga, ¿no? No dejarse solo llevar por la etiqueta, sino darle una mirada al interior y tratar de sentir el vino. Yo creo que el consumidor va a valorar mucho el esfuerzo que supone crear un vino así, porque hay que estar dispuesta a perder la mitad de la producción. Y creo que cada vez se valora más, y también este es un perfil de vino, estos vinos que somos bebibles, más jóvenes, más fluidos, para personas más jóvenes también, que están buscando no solo el tema del cuidado del medio ambiente, este además también es vegano, es decir, que no se usa ningún derivado de origen animal en el proceso productivo, que sean fáciles de beber y que tengan una historia para contar. Desde que entras a la bodega en las compuertas, toda hecha con containers y materiales reciclados, de hecho tiene en el fondo un lugar que él llama el cementerio, donde va juntando cosas que le mandan sus amigos. Me encanta, como que hay escaleras caracols, me está chapas, hay un colectivo viejo que lo va a rearmar para que sea parte del set. Hacen fiestas electrónicas porque Alfredo Merlo, su socio, además es DJ y es uno de los DJ de Mendoza. Entonces necesito el dato. Bueno. Y está un concepto también muy pensado en un tipo de consumidor que está amigado y conectado con el medio ambiente, pero que también quiere tomar algo rico y algo bueno, ¿no? Porque ser joven no significa que tomemos mal. Obvio. No, claro, por supuesto. Así que bueno, este es como nosotros que somos recontra jóvenes. Todos nosotros de acá recontra jóvenes. Así que bueno, ese es un poquito el concepto de Malwines y en este caso Beautiful, el vino más producido por ellos, que fue una de las bodegas que visité la semana pasada y recomiendo visitar. Lo probaron, ¿no? Sí, okay. Excelente. El jurado lo probó. Sí. ¿Está aprobado? Yo no me subo solamente para Vos mira el fondo blanco por acá, ¿eh? Es más, por acá, solamente para por acá. la gente que nos está mirando sepa que nos da 2 copas a cada uno y las de Juan y parecen las 2 limpias. No, mentira, mira. No. Bueno, dale. Te hago una consulta, Por porque supuesto. siempre Con vos, Morge, no hubiera escrito nunca. No, o todo. Nadie, hubiera escrito lo bien más. que hubiese escrito. No, preguntaba porque digo, cuando uno prueba vinos, siempre es interesante que sea de lo más suave a lo más intenso. Así es. Y así está armado, por eso arranqué por este, que es el que no tiene nada de paso por madera, y nos vamos a mover a un Chateau Bransen, Cabernet Franc 2021 edición limitada, que es una bodega que se llama Vinorum. Y acá, digo, fíjense los extremos mendocinos, ¿no? Sí. De la bodega hecha con containers a una bodega que es de 1930, que fue reciclada en 1998 y que tiene un museo de la cultura del vino. Qué bueno. La verdad yo no la conocía y lo voy a pasar para que lo probemos. La conocí la semana pasada y también esto tiene que ver con la parte turística, ¿no? Yo sé que no saben lo lleno que está de turistas nacionales y extranjeros Mendoza. Están explotado. comprando a lo loco Sí, veía gente subiéndose al avión con cajas y cajas de vino. Tengo la anécdota de un millonario brasileño que no le dejaron pasar la cantidad de vinos que se quería llevar. No, le hicieron pasarlo como importado, como si estuviera exportando vino de Argentina. Exportando vino de la cantidad que llevaba. Wow, tremendo. Bueno, Chateau Bransen, ¿qué es un chateau, chicos? Que es una palabra muy común cuando hablamos del mundo del vino. Un chateau en realidad es lo que era antiguamente o una abadía, un convento o un castillo en Francia, que fue donde originalmente, un poco resumiendo la historia del vino, son los romanos los que expanden la vid por toda Europa, se van fundando diferentes ciudades, obviamente se llevaba al monje, una plantita y una barrica de vino, que así fueron los romanos los primeros en usar madera en el vino, pero la usaron para el transporte, en realidad, dicen, ¿cómo me llevo el vino? Y ahí se habrán dado cuenta de que pasaba algo, exactamente, ¿no? Cuando llegaron... Pero mira, quedó mejor antes que la salida este vino. Está mejor la vuelta, o será que tenemos sed. Cuando llegaban a las ciudades, los monjes, que obviamente tenían un montón de tiempo libre, eran los que investigaban, ¿no? No solamente tiempo libre, sino que, esto lo digo con admiración, es importante el Roku, a partir desde la Biblia en sí, no aflojaron con el tema de la producción vitivinícola. Vos sabés que hay un dato ahí. Hay 300 menciones de al vino en la Biblia. Y bueno, no estoy inventando nada, Juan, y no me como si fuera un blasfemo. No. Es una persona religiosa, evidentemente. No. Saben que, la más conocida es la transformación del agua en vino, pero hay 300 menciones del vino en la Biblia. Y además, así como está Dionisio, está Baco, distintos dioses, Osiris, distintos dioses asociados al vino a lo largo de la historia, porque el vino que tiene hasta Pasteur no se sabía por qué tirabas uvas en un tacho y salía un líquido que te lo tomabas y te ponía medio loco. Entonces, estaba asociado a lo místico. Claro, sí, igualmente tenemos Baco y tenemos... Claro.
tenemos a Baco, pero no tenemos el dios de la tira de asado, por ejemplo. No, bueno. No eran ninguno perejiles los tipos. No eran perejiles los tipos. Pensémoslo, Claro. podríamos proponer. El dios de la leche en polvo, olvídate. No, claro, Tengámoslo como consigna. Claro. Y hacemos una votación. Sí. Bueno, lo que iba a contar es, tenés Dionisio, tenés Baco, tenés Claro. Osiris, que decían los católicos que el que descubrió el vino fue Noé cuando se bajó del arca y que se encontró con una planta de vid, esta era como un poco la tradición, pero él no se puso en pedo, él comió unas uvitas y se puso alegre. Y de Claro, allí estaban surge, fermentadas. estaban como un poquito ¿Pero dónde las encontró? ¿Fermentadas en el ahí. árbol? No sé, ¿En las la vid encontró misma, por en la ahí, las planta? encontró No, por no. ahí, y entonces ellos, las religiones, con esto de la asociación No hace falta, con lo tampoco. místico, Banquémoslo a full, no hace falta inventar algo místico. Banquemos el vino en serio. Claro, no la careteemos, de verdad. así que bueno, Noé. Noé para la religión cristiana o católica es... Claro. ¿Por qué tener que decir que fue una uva? Está bien, No, bajó es del que el barco y tema se es que clavó el en tema, pillo de la casa. Y está me bien. extraña, Juan, y por más que defienda a los trapos, es el que no convida, por eso queda como el garca de Noé. Me muero. Ok. Me muero. ¿Entendés? Bueno, me lo que te juro que me lo tatúo. Es buenísimo. Ay, me muero. Bueno, nada, volviendo para acá, entonces, ¿qué pasaba? Teníamos los conventos, teníamos los castillos, esos cuando cae el Imperio Romano quedan, pero los monjes quedan ahí haciendo vino. Eso es lo que posteriormente se llaman los chateaux. Por eso el chateau en realidad es un lugar que era un castillo, una abadía rodeada de viñedos, porque estaba ahí el religioso produciendo vino para los que vivían en ese lugar. Es como que hay una costumbre también en el francés, esto de chateau, que uno diría, castillo no, es otras cosas también, es como Claro. cuando hablas del hotel de Ville, que dice, mira, es un hotel, no es ¿cómo se llama? La municipalidad. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, perfecto. Originalmente sí podía haberlo El sido, municipio, pero hoy claro. se trata de eso. Bueno, en este caso era un chateau que estaba en la calle Bransen, ahí Sí. en Luján de Mirá Cuyo, vos. una casa antigua de un señor que producía vino con su familia, se hizo un caserón y Qué todo lugar, el mundo ¿no? en el barrio decía, no, allá donde está el chateau de la calle Bransen. Claro, y ahí Impresionante. Y así le queda Y el así nombre le a queda el este nombre. vino de Vinorum, que ya les digo, tiene un museo. Tiene en este museo todo tipo de herramientas antiguas para producción vitivinícola, desde la máquina original que se utilizaba para hacer fumigaciones o para hacer trabajos en los viñedos, prensas, bueno, así que muy recomendable para aprender de la historia del vino y en este caso un Cabernet Franc del que hay 1500 Maravilloso. historias. Te iba a preguntar, hectáreas en te iba a preguntar Argentina. eso sobre el Después le Cabernet Franc. preguntás, ahora damos el Hermoso. veredicto, ¿probaron el segundo ya? Sí, ¿Tiene una sí, evaluación hecha? hermoso. Para mí es superior. Sí. Definitivamente es superior. muy gustoso, muy rico. Bueno, y si quieren saber qué es el Trivento, en un ratito se van a enterar después de Dale. la tanda, puede ser. Bueno, sigamos con el vino mientras tanto. Seguimos con el vino. Bueno, les cuento ahí para cerrar un poco este que estábamos tomando. Hay una frase que representa esta bodega que es la siguiente: Vinum regum rex vinorum, que significa vino de reyes, rey de vinos. Y un poco es el concepto que ellos utilizan Ajá. también en la producción de este vino que acabamos de tomar, que tiene 10 meses de barrica y 12 meses de botella y que lo hace una enóloga mujer que se llama Victoria Prandini. ¿Cómo lo sintieron? Yo no lo mí- sentí por ahora. Y Lore Yo me lo abandonó. sentí. No, para mí tiene como mucho más cuerpo. Mucho más Puede intenso, ser, es un más Cabernet intenso. Franc, sí. Pero igual se le nota la fruta o algo. Sí, sí, tenés la sensación de fruta negra, pero también tenés un poquito más de evolución. Están las notas más vegetales del Cabernet Franc. Ok. Recuerdo, para los que nos están escuchando, estamos probando acá ahora un Chateau Bransen de Bodega Vinorum, Cabernet Franc edición limitada 2021, que tiene paso por madera y evolución en botella. Es un poco más complejo. El primero que probamos, el Beautiful de Malwines, es un vino sin madera, bien Malbec, bien representativo de la variedad. Deja incluso un poquito de como de sedimento en la copa. Como de Sí, algo más. claro. Yo les cuento que en esta bodega, y eso ya no lo puedo como compartir, tuve la posibilidad, probé vinos de sangría, vinos de... Qué sí, rico. Probé ahí Hay que reactivar lo de la sangría. O sea, está. Este verano yo vi más sangría que otros años. Sí, ahí, digamos, la sangría técnicamente en una bodega es cuando se le saca líquido a un vino tinto, a un Sí. mosto de vino tinto para concentrarlo. Y eso que sale con color, con sabor, con aroma. Y antiguamente se hacían los vinos rosados con esa sangría. Hoy se usa para refrescar vinos que por ahí tienen evolución con un toque más de fruta y joven. Ahora te hago una consulta. Esa sangría en su momento se usaba también poniéndole fruta. Sí, claro, Pedazo de allí fruta. viene Claro, antiguamente. de ahí viene la sangría que ahora nos Exacto, sirven en los que ahora bares. es un trago que hacemos con Exacto. un vino joven y demás. Vinos de prensa, bueno, muy interesante para conocer el esta sur bodega. de España, que por cierto ayer hacía 43 grados en Sevilla. Qué lindo Estuve para la hablando con un sangría. amigo mío de Sevilla, me decía
acá estamos a sangría y chupito por la feria de abril y venga a darle la sangría con el vino, pero mezclado también obviamente con algún tipo de gaseosa y fruta. Claro. Por eso puede creer. Con jugo de limón o con gaseosa lima-limón, que es como la sangría original española, ¿no? Exacto. Y algún cítrico ahí en el camino. Bueno, ahora me voy a mover a algo totalmente diferente. ¿Diferente en qué sentido? Por un tema de complejidad y de estilo. Es el Trivento Malbec Golden Reserve con 12 meses de paso por barrica. Voy a contar un poco de esta bodega porque acá estuve 3 días visitando, ¿no? También es vegana y también es una empresa certificada B. Vieron que las empresas B, que son de distintos rubros en el mundo, son empresas que están enfocadas en la sustentabilidad. Sí. Cuidado del agua, reciclado, manejo de afluentes. Y es muy interesante porque esta bodega, que tiene 12 viñedos, unas 1.500 hectáreas en 4 valles de la provincia, tiene un 100% todas sus vides con lo que se llama riego por goteo. En la provincia de Mendoza hoy actualmente hay un problema muy grave de agua, ¿sí? De disponibilidad de agua en la provincia. De hecho, no se están pudiendo abrir nuevos proyectos porque no se les da permiso de agua. Y me contaban acá en Trivento que de todo lo que es la producción vitivinícola, solo el 15% tiene riego por goteo, por lo cual el resto todavía está regando por manto. Esto significa que abre una compuerta y por los surcos va el agua y va regando las plantas, y a la que le toca y a la que no le toca no le toca. Pero otros arriesgados de la vida, ¿qué está pasando? Bueno, esta gente, la verdad que es una empresa muy grande que exporta al mundo y que decidió desde hace ya muchos años poner mucho foco en el tema de sustentabilidad. De hecho, ellos hacen compost con todos los residuos del proceso productivo. Yo estuve en el campo. Cuando hacen compost para utilizar en esta cantidad de hectáreas es muy complicado porque vos necesitas mucha producción. Entonces, todo lo que queda dentro de un tanque de producción cuando se hace el vino se deja secar al sol y después se le hace todo el proceso y el cuidado para que se transforme en un compost que a través del sistema de riego llega a las plantas para nutrir a esas plantas. Entonces, todos los residuos de la producción los residuos orgánicos de la producción se transforman en un compost que se utiliza en el mismo proceso de cuidado de las plantas. ¿El compost es equivalente a cualquier otra cosa? Digo, yo no desconozco si el compost es una sola cosa o si hay que elegir qué cosa se pone en el compost. En el caso de lo que ellos hacen, usan lo que serían las pieles, las semillas y los escobajos, que es lo que queda dentro de un tanque después de la fermentación cuando vos separás sólidos de líquidos. Las lombrices de vuelta o no? Claro, en realidad vos tenés 2 tipos de materiales que puedes usar después en las plantaciones, que son compost y humus. En algunos casos, más en el humus, que vos usás residuos orgánicos, también ponés las lombrices, que tenés las lombrices estas americanas y demás, que van generando en el proceso de transformación el humus. En los 2 casos se hace desde materia orgánica. En el caso del compost es más seco, y en este caso en realidad ellos están usando pieles y escobajos y semillas, que son los derivados del proceso productivo, para crear este material orgánico que se utiliza en el abono, digamos, de las plantas. Y de hecho esta empresa tiene 10 estaciones meteorológicas para controlar los cambios climáticos en cada una de las fincas en las cuales hacen proceso productivo. Está buenísimo. Imaginémonos que estamos hablando de una zona semidesértica, donde llueve o llueve poco, o a veces hay temporadas secas como las que estuvimos teniendo ahora. Hay que hacer control del uso del agua. Me daban un dato súper interesante. ¿Cuánta agua cree que consumimos por día en un hogar? ¿Agua o líquido? 100 litros. El agua ducha, cocina, lavadora. ¿100 litros? Bueno, 100 litros es el ideal, según la organización, según la ONU. Por día en la Argentina se consumen 800 litros. Bueno, claro, pero igual te digo, es algo de lo que yo he hablado muchas veces. Sí. Cuando hacen el chiste de, che, pues los gallegos no se bañan, Lo que pasa es que ustedes no saben lo que es no tener agua. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a tener mucha sequía, convivimos con ella hace siglos, con etapas de sequía donde realmente el agua potable solamente la tenés 4 horas por día en determinadas épocas, y hay muchos lugares que lo viven. Sí. Y ahora la Argentina recién está viendo lo que es tener sequía y la importancia del ahorro del agua. Totalmente. De 100 a 800 es una barbaridad. Es un derroche de agua. Sí. Pero eso pasa porque a la Argentina le sobra agua. Exactamente. Bueno, ahora está empezando a ver este tema de los problemas de acceso al agua. Sobre todo, imaginémonos que estamos hablando de una provincia que está en una zona semidesértica, donde la escasez de agua es muy importante. Entonces ellos me decían, bueno, nosotros en nuestro consumo no solo somos moderados, sino que hacemos reciclado y tenemos plantas de tratamiento,
pero también ellos tratan de educar a sus propios empleados, tienen más de 400 empleados. Para que ahorren en sus casas, en lo cotidiano. En su vida, que sea parte de un hábito de consumo y de uso. Ya lo hemos escuchado, si lavo los platos voy cerrando, si me lavo los dientes voy cerrando, ¿no? Porque ahí se van litros y litros de agua que se desperdician. Bueno, esta bodega está muy enfocada en esto, en el tema de la sustentabilidad. Hace 26 años que trabaja en esto en la provincia y es un poco la bodega que va llevando el norte en esto de cómo hacer los trabajos en viñedos, los compost, el cuidado del agua, y además, yo no sé si Gonzalo lo sabes, pero Argentina es acreedor climático, que eso implica... Sí, lo escuché cuando quisieron condonarnos pedir que nos condonen deuda externa a cambio de compromiso climático. Por favor, o sea, nos portamos bien, bajame 50.000 millones de dólares de la deuda. Más allá de que políticamente digan lo que digan, somos acreedores climáticos, es un concepto hermoso. Sí, pero hay más que eso, porque alrededor de esa idea, si sos un acreedor climático, tenés la posibilidad de lo que es la energía eólica, lo que es la energía solar, que todavía no está debidamente explotada, quizás porque todavía no hay grandes curros con privados. Bueno, ¿no? Esta gente tiene una de las plantas de paneles... No tan grandes. Tantos. No me subestimes tanto. Garca de Noé. Acostúmbrense porque ese término lo va a usar de acá al infinito. Hoy está. Te juro que hay, después te voy a contar algunos. Dale. Trivento tiene la planta de paneles solares, una de las más grandes de la provincia, de hecho. En este concepto de reciclo del agua, uso de estaciones meteorológicas para hacer uso racional de todos los recursos. Parte de la bodega funciona obviamente con esta energía solar de los paneles solares. Y estamos probando un Malbec Golden Reserve de Luján de Cuyo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está Hermoso. Sí, hermoso es su definición favorita. Nos casamos, mira. Sí. Muy bien. Un vino a las compuertas, y Trivento, dato final como para dato de color, ¿por qué se llama Trivento la bodega? Porque allí corren 3 vientos, Claro. el polar, el sonda y la sudestada, así que allí viene el nombre de esta Claramente bodega. me quedo con el polar, ¿Sí? ¿Fresquito? Seguro no me quedo con el Con sonda. el sonda seguro que no, Sí, seguro. Yo claro. estuve en un sonda en Mendoza y se te vuela la gorra mal. Imagínate, Juan, en San Juan una exhibición del Gato Gaudio, no me acuerdo con quién fue, bajo techo. Ajá. Y yo pensé que se volaba. Sí, es tremendo. El sonda cuando sopla fuerte da miedo. Tenía atrás de la cabina los extractores de aire del estadio, hacían clac, 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 era una cosa así, una turbina de avión impresionante. Da miedo. Un dato más asociado a esto de la sustentabilidad para que también todos lo pensemos. Un 28% de la huella de carbono en lo que es un vino es la botella. Esta bodega está trabajando en hacer obviamente botellas más livianas y más finas, y esto es un mito muy común. Si la botella es pesada, el vino es bueno. No es cierto. No es cierto. No. Eso es algo que la misma industria lamentablemente posicionó en las altas gamas, tener botellas gruesas, pesadas, con el fondo profundo, y entonces el vino es bueno. Lo que importa es lo que está dentro. Si la botella, por ejemplo, esto es un Golden Reserve, es una línea alta, está en una botella verde, que es liviana, ¿sí? Y no necesita de una mega botella para hacer un buen vino, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante. Sí, y además me parece muy importante hacer un doble chequeo sobre alguna de las copas que trajiste. Sí, porque hay que... ¿Alguna pinchada decís? No, porque hay que... No, porque hay que cerciorarse efectivamente Yo te de voy a las explicar cosas. por qué acabo de llenar mi copa. Porque yo sé que ese Trivento se lo va a afanar Juan y Minotti para tomárselo esta noche con su novia. No es su novia, es su pareja. No, yo los entiendo, son pareja joven, quieren momentos de intimidad, entonces siempre le dejamos el mejor vino. Entonces, antes de que se lo afane con la novia, quiero brindar la última con el vino más. ¿Por qué descartar la posibilidad de que sea la única forma de tener la pareja para soportar a Juan y tomar mucho? El bullying es para Pobre vos. Carmela. No, el bullying viene siendo para mí. Te vigilanteó él con la copa y vos decís que me voy a llevar. Bueno, es el triángulo A mí déjenme el virtuoso. Chateau Bransen, que yo ya con eso estoy bien. A mí dame un cabernet Muchísimas franc. gracias, Sol. No, placer, chicos, como siempre.